En Daniel 7. Amén. Gloria al Señor. Daniel 7, mis hermanos, que yo admiro Daniel 7 por esa capacidad que tiene el Espíritu Santo de escribir la Biblia de una forma sintética. Y luego puede dar, por ejemplo, Daniel 8 ya cambia. Entonces, muy preciosa la escritura. Amén. Yo bendigo a mi padre que me enseñó Daniel, hermanos. Amén. Me enseñó Daniel, no me dejó oro ni plata, pero me dejó algo más valioso. Amén. Porque al final todo va a perecer, pero esto no. Amén. Fíjense, hermanos, que miramos en el capítulo 7 desde el principio una forma así, a vuelo de pájaro, de describir los gobiernos mundiales. Es decir, el Señor describe aquí los gobiernos gentiles. Porque ayer hablábamos allá con ustedes, va mi hermano, de que nosotros no somos gentiles. Nosotros estamos entre los gentiles, pero somos escogidos hijos de Dios. Amén, hermanos. Es como en Israel, hubo un pueblo escogido, pero la mayoría de Israel, aunque se multiplique como la arena del mar, dice Pablo, solamente el remanente, los escogidos serán salvos. Amén. Manejar esos principios de lo que es la tercera dispensación. Por eso los branjamitas cometen el error, ¿verdad? Es que los 144,000 no tienen que ver nada ahí en la carpa. Eso solo lo puede decir una persona que no tiene la revelación de hoy. Amén. ¿Me explico, hermanos? El razonamiento a una persona que no entiende, le parece brillante, es cierto. El hermano Manuel no se había dado cuenta de que los 144,000 no pueden estar en la carpa. ¿Se da cuenta, mi hermano? Amén, Señor. Amén. De Dios. Entonces es porque no entienden de que estamos en el tiempo, mis hermanos, en una dispensación que no tiene límite en el tiempo, que no tiene límite en el espacio, que pertenece a Jesucristo. Amén. No vamos a levantar a Israel. No vamos a levantar a los gentiles. Vamos a levantar como el Rey de Reyes a Jesucristo. ¡Aleluya! Y por supuesto, mis hermanos, a su pueblo. No a los judíos, no a los gentiles, porque ellos solo tuvieron chance, pero no lo aprovecharon. ¿Está claro, mis hermanos? Por eso aquí en el capítulo 7 pues hay muchas cosas, ¿verdad, hermanos, que nosotros tenemos que estudiar. Dice, estuve mirando hasta que I just was watching until there were thrones. Habla la Biblia de tronos. Amén. Y se sentó. Aquí lo primero que menciona
es un anciano de días. ¿Verdad? Uno puede confundirse que es Jesucristo o quién es el Padre, y la verdad, hermanos, es que según el orden bíblico y el orden de la creación es el Padre. No podemos decir Dios, porque Dios también es Jesucristo. Pero aquí todavía está ese lapso. We cannot say this is the Son, because if we say is God now, we know is one, united, the Father and the Son. But this particular act is made by the Father. Este acto, hermanos, específico, particular, es hecho por el Padre. Porque todavía Él no ha entregado el título. Because He has not surrendered the ownership, the title of the whole universe. There must be a reclamation. Tiene que haber una reclamación. Amén. Tenía que haber una reclamación y tenía que haber un momento que el Padre estableciera para eso. Solo Él lo sabía. Amén, Señor. El momento, this specific moment of the entitlement of Jesus, of His coming, just the Father, in His own knowledge, in His own power, just Him knew it. So declares Jesus. Nobody, no one knows it. Así que nadie lo sabía, mis hermanos. Porque este es el momento. Usted me dirá, momento, hermano, pero Jesucristo dijo que lo que no sabía era de la venida del Señor. Sí, pero la venida del Señor abarca todo esto. Amén. Especialmente el juicio y el rapto. Amén, hermanos. Amén, Señor. Entonces, aquí vemos que la Escritura dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano. ¿Qué iglesia le ha hablado a usted de esto? La católica. Esa nunca habla de la Biblia, sino para torcerla. La evangélica. No. Los mormones. No, nadie, hermanos. Esto, por gracia de Dios, es una continuación del mensaje, hermano Branham. By the grace of God, this is a continuation of the message of Bro Branham. Neither Bro Branham spoke about this. Hermano Branham no habló de esto. No habló del trono del Padre y de su momento. Entonces, mis amados hermanos, se sentó un anciano. Aquí es curioso porque dice, fueron puestos tronos. Amén, Señor. En particular, en plural. Amén. It says thrones in plural, but mentions just one throne. Pero hermanos, se menciona solo
un trono, que se sentó en un trono, pero también dice que fueron puestos tronos. Amén. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Yo creo que la Escritura, cuando se refiere solo al trono del Padre y habla de tronos, es para que se diluya, haya una cobertura sobre lo que está pasando, para que no lo vea cualquiera. Amén. Amén. Amén, Señor. Entonces se tiene que entender particularmente que es el momento del Padre, Amén, Señor. de Él actuar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Esto parece confundir, ¿verdad? Es Cristo Amén. por la vestidura, Amén. pero recordemos que esto es un símbolo. Todo Apocalipsis es simbólico. Amén, hermanos. Amén. Y tenemos que captar especialmente aquí esos símbolos. Y dice la Escritura, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían. Esa es la novia. Amén. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces aquí vemos que cuando habla de juez, eso es Jesucristo. O sea que en realidad son dos los que se están sentando. Amén. Amén, Señor. Se sentó un anciano de días. Amén, Señor. Sí, Señor. Amén, hermanos. Señor. Pero luego se sentó el juez. Amén. Y es exactamente lo que sabemos que Jesucristo dice: me he sentado en el trono Amén. de mi Padre. Entonces, ahí sí cabe lo de tronos. ¿Por qué? ¿Por qué tronos? Porque es el Padre y es el Hijo. Amén. Es el mismo trono al final, el del Padre y el del Hijo. Amén. Amén, hermanos. Ese trono es el del Padre y es el del Hijo. Amén. Amén. ¿En dónde se sentó Jesucristo? Veámoslo en Apocalipsis. Por eso está un poco enredado ver eso, ¿verdad? Pero Él lo dice. Dice, al que venciere, en el verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Con mi Padre, es el mismo trono. En su trono. Amén. O sea que Jesucristo, fíjense, si uno no nota eso, no entiende la Escritura. Me he sentado con mi Padre en su trono. Es el mismo trono porque es el mismo Dios. Amén. Pero, it is the same throne. Jesus says here, to those who overcome, I will give them to be seated with me in my throne. Thus I have overcome and have seated with my Father in his throne. Amén.
Amén. ¿Lo entendemos, hermano? ¿Lo entiendes, Hugo? Amén. ¿Lo entiende mi hermana Sonia? Por eso no es fácil verlo. Pero Jesucristo no se sentó en otro trono, porque no hay dos dioses. Jesus Christ have not seated in another throne. It's the same throne with God. Es el mismo trono. Él lo dice. Yo me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios. Entonces sabemos que la primera fase es del Padre. Amén. El anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El más antiguo de todos, pues es el Padre. Amén. Amén. Y luego dice, miraba yo, en el verso 13, miraba yo en la visión de la noche, verse 15, it says here, I was looking, the night vision, and behold, with the clouds of heaven, did come one as son of man. Vino uno como hijo de hombre. Esto apunta a Jesucristo. Amén, hermanos. Uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. That he did come before the ancient of days. El anciano de días, ¿quién es entonces? Es el Padre. Porque no podría Jesucristo venir ante sí mismo. Correcto, Señor. Viene ante el anciano de días, el que primero apareció. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Amén. ¿Están oyendo? Gloria a Dios. Estamos entendiendo, pero está escrito en una forma en que la gente no entiende. Correcto, Señor. It is written in such a way that it is hidden. This verse, the 13th verse, makes clear to us that the Ancient of Days is the Father. But the Father and the Son of Man is the same, is the same God, not the same person, but the same God. And His throne is the same. Entonces, sabemos, mis hermanos, que el verso 13 nos aclara quién es el anciano de días, porque está escrito de tal forma que los confundimos. Because it is written in such a way that may be confounded. But this 13th verse makes clear for us who is the Ancient of Days and who is the Son of Man. Amén, mi hermano. Que veo a mi hermano viendo como de una forma como que ya se va a caer. Amén, hermanos. Entonces el verso 13, miraba en la visión de la noche. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ese es el momento de ¿qué, hermanos? Ese es el momento de la reclamación. Tremendo, Señor. Amén. That is the moment of the reclamation of the Son of Man of that throne. ¿Qué está reclamando él? El trono. Amén, hermanos. Sentarse en el trono. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si ustedes ven la descripción
del Padre y del Hijo es la misma. Porque ¿quién es el hombre más antiguo entre los hombres? Jesucristo. Who is the man most antique, most ancient before among men, mankind? But that is Jesus Christ. Es Jesucristo. Pero ¿quién es el más anciano en la creación? ¿Quién? El Padre. Está claro, ¿no? Los dos son siempre los más antiguos. They are the most ancient. But we do not get confounded in confusion, because we know who is the Father and who is the Son. Amén. O man. No nos confundimos porque cuando la Escritura dice venía uno como hijo de hombre, ¿ese quién es? El Padre no puede ser hijo de hombre. Amén. ¿Estamos bien, mis hermanos? Gloria al Señor. Pero a la vez, Jesucristo podía ser el anciano de días, ¿o no? Pero no estrictamente en el orden de la creación. Pero sí, él podría ser presentado en un momento dado como el anciano de día, vestido de blanco, etc. Pero aquí el Padre aparece vestido de blanco. ¿No es precioso, hermano? Esto es simbólico. Los teólogos no. Aquí no pueden caminar los teólogos. En those scriptures, the theologians cannot walk, cannot see, cannot understand. They do not know Jesus, neither the Father. Amén. Entonces, mis amados hermanos, qué precioso, ¿verdad? Esto me da para rumiar, hermanos. Entonces, dice, He did come before the Ancient of Days. Vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse. Esto habla como que eran dos físicamente, ¿verdad? Y le hicieron acercarse ante él. Pero entendamos, hermanos, que ese que está sentado, eso es simbólico. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está hablando de eso. Pero mis amados hermanos, ahí no es que haya dos personas físicas, porque eso botaría toda la teología, todo el entendimiento acerca del Hijo único, porque entonces habrían dos hijos. ¿Me están entendiendo? Apparently here a couple of persons, physical persons, but it is not like that. This is of the Father is symbolic. Amén, Señor. Okay, because if they were physical, then we will have the problem of two sons. Ahí tendríamos el problema de dos hijos. Porque Jesucristo dijo que nunca le habéis visto, ni habéis visto su forma. Entonces, si aquí admitiéramos dos, se contradeciría la misma escritura. Okay? The Lord our God, Jesus said, nunca habéis visto su apariencia. Búsqueme ese verso, mi hermano. Nunca habéis visto su apariencia. Por eso le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí,
ha visto a su Padre, ha visto a mi Padre. O sea, hablando de algo físico, ¿verdad, hermanos? Entonces, veamos ese verso en Juan 14, ¿verdad, hermanos? Veamos ahí donde le contesta a Felipe y le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. 5:37 Juan. ¿Quién halló el primero? Y el segundo, ¿alguien lo tiene ahí, mis hermanos? Juan 14. 14:9. ¿Puede leerlo? Así, y el otro verso también. ¿Cuál es el que tiene usted, mi hermano? 14:9. ¿Y el otro quién lo mencionó? Yo, hermano. Hermano, lea primero ese, mi hermano Maino. Dice la palabra del Señor. ¿Cuánto es, mi hermano? El Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 37. Hermanos, Juan 5:37 dice, lea, mi hermano. Amén. Dice así la palabra del Señor. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Never before have you heard his voice, neither have you seen his appearance, his countenance. Hermanos, ahí dice entonces Jesucristo, nunca habéis visto algo físico de él. Entonces Daniel estaría mintiendo. ¿Que sí lo vio? No, eso fue simbólico. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermano Branham dice, Apocalipsis es un libro de símbolos. Y eso es cierto. Amén, Señor. ¿Quién tiene el otro verso? Juan 14, ¿verdad? ¿Cuánto es, mi hermana? 14, Juan 14:9. 9. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros, hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Qué respuesta la del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Repítame, voy a tratar de traducirlo. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Jesus said, so long have I been with you, and you have knew me not. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? If you have seen me, you have seen the Father. Por eso se confunde, ¿no? ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? How can you say, show us the Father? Amén, hermanos. Entendemos. Hay alguno que no entienda, mis hermanos. El Padre y el Hijo son Dios. Amén. Ahora, estrictamente, literalmente, no son la misma persona. Amén, Señor. Sí, Señor. Uno es invisible Amén. y el otro es visible. Amén. Entonces, cuando aquí en Daniel, por eso es que no han entendido esto, ni lo podrán entender. Está sellado. Esto está selladísimo. Sí, Señor. Está, ¿verdad? Porque ya el Señor nos lo está dando. Entonces, mis hermanos, hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante. Es lo mismo de Apocalipsis. ¿Cuánto, hermanos? Apocalipsis 5. Amén. Que vino, que no hallaba Juan. ¿Quién podía reclamar ese libro? Amén, Señor. Amén, Señor.
Yo no sé cómo le pasó al cielo. I don't know how it was in heaven, but I know that everyone knew that the moment was of the judgment and of the presence of the Father. Yo no sé cómo fue, hermanos, pero sí sé que todos los que estaban en el cielo supieron por el Espíritu que ahí estaba el Padre. Amén. Amén. ¿Y cómo supieron? Yo creo que lo que estaba presente era la columna de fuego. Y ellos lo supieron por el mismo Espíritu. Que el Padre estaba en llama de fuego, en juicio. Amén, hermanos. I don't know how it was, but I believe that perhaps the pilot of fire, he himself transmitted that in the face of the Father there was judgment. It was the beginning. Eso fue el principio del juicio, hermano. Porque el Hijo estaba intercediendo. Because the Son was interceding. It was making prayers and praying for all of the humankind and our sins. Amén, hermanos. Entonces, era el momento de la reclamación. Amén, Señor. It was the moment of the reclamation, donde el Padre tenía que hacer la ceremonia. It was the moment of the ceremony of de entregar la propiedad, or surrendering the property to the Son. But he made it like if it was something public. Pero el Señor lo hizo como que era algo público, dándole chance a cualquiera que se creía digno que viniera. But it was a ceremony, such a public act. Amén. The Father said, whoever is worthy, come and make the reclamation. Cualquiera que se crea digno, venga y reclame este libro. Amén. Fue público. No hay un llamado a Jesucristo así directo. There is no a naming of Jesus. It is public. Whoever feels he's worthy, come. Entonces él dijo, el que se crea digno, venga. Por supuesto, ¿quién se iba a creer digno de acercarse a donde estaba esa llama de fuego? ¿Quién? El diablo es abusivo. Pero dice que ni de abajo podía nadie. But it was found that nobody was worthy. Oh, qué precioso. Amén. Nos hacía falta penetrar en escena. And all necessary to penetrate, to understand the details of this scene in heaven, of the Father and the Son. Teníamos que entender esto, porque hemos visto al Hijo acercándose, pero no hemos visto cómo fue lo del Padre. Amén, hermanos. Y aquí está bien tremendo. Daniel 7, Apocalipsis 4, aparece uno sentado en el trono. ¿Quién es ese? O sea que el dominio absoluto todavía era del Padre.
la propiedad. Amén. Ya había hecho jueza a Jesucristo. Pero hermanos, el Padre siempre sigue siendo juez. Todo el juicio se lo entregó al Hijo porque el Hijo murió. Pero el que guía al Hijo es el Padre. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Qué tremendo esos versos, hermanos. Yo no me atreví a predicar esto. Porque es muy fuerte, es muy... Hay que conocer la deidad para hablar de eso. Sí, Señor. It is not easy to talk about this. You have to know what it is. Vamos a seguir el otro domingo, hermanos. Aleluya. Que ahorita me siento un poquito cansado por lo que tuvimos en la mañana. Y esto es bien tremendo, hermanos. Amén. ¿Están contentos? Amén. ¡Gloria al Señor! This is what this church is conquering. The world. Amén. Eso es lo que esta iglesia, ahí vamos luchando, hermanos, conquistando la revelación. Pero el Señor nos ha abierto la puerta. Our God has opened us the scriptures. The door is open. Is in the trumpet of God, says Revelation 4. Ya por eso es que dice el Señor que la puerta abierta está en la trompeta. En el capítulo 4 de Revelación. Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Qué dice Hugo? Amén. Precioso, mi hermano. Amén. ¿Qué dicen mis hermanos? Felices. Dios los bendiga. Amén. Terminamos ahorita, mis hermanos. Padre, te damos gracias porque estas cosas soñábamos con ellas. Queríamos entender, Señor, pero en realidad la descripción del Padre como del Hijo vienen a ser casi la misma, a no ser por el factor tiempo. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos.